alabanza al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a dar esa alabanza con más fuerza porque Él se lo merece, amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Me alegra mucho verlos en esta noche, a pesar de las lluvias y del frío. Yo sé que a veces es difícil, pero los felicito por estar en este lugar, amén. El miércoles me preocupé porque pensé que el pastor me iba a quitar el mensaje, pero no fue así, amén. Quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51. Amén. Dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. El título que tengo para la prédica de hoy es El valor de la crucifixión. Amén. Pueden estar cómodos, mis hermanos, mis amados hermanos. A lo largo de nuestra vida hemos conocido hombres que hicieron y dejaron una huella en la humanidad, que hicieron historia. Aquellos que siempre serán recordados y enseñados en las escuelas y colegios para dejar el legado de todas sus obras y sus logros en su época. Y quiero hablar o mencionar un poco alguno de ellos, como Cristóbal Colón, un navegante, cartógrafo, almirante y gobernador general de las Indias, famoso por haber realizado el gran descubrimiento de América. Simón Bolívar, conocido como el libertador de América, fue un venezolano que por 20 años combatió contra la corona española para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. Abraham Lincoln, sexto presidente de los Estados Unidos, que conservó la unión durante la Guerra Civil y abolió la esclavitud. Todos estos hombres hicieron grandes hazañas y dejaron huellas significativas por lo que hicieron, por lo que lograron. Muchas gracias, hermano. Amén. Y por eso son recordados. Pero hay alguien que también es recordado y que en todo el mundo se habla de aquel como el que partió la historia de la humanidad en dos. Pero él no partió la historia de la humanidad en dos, él cambió la historia de la humanidad. Dios manifestado en carne, su nombre Jesús. Amén. Aquel que no se compara con ningún otro hombre, porque Él aún vive y reina, porque Él aún hace milagros, porque Él aún deja sentir su presencia. Y es en lo que yo me quiero enfocar o enfatizar en esta noche, su presencia. Aquella a la cual se perdió acceso en el momento en que el hombre cayó en pecado. En ese momento se construye esa barrera. El pecado crea una barrera entre Dios y el hombre, poniendo al hombre en una posición demasiado desfavorable. Esta barrera es establecida en 4 factores de los cuales les quiero hablar. Primero, carácter o santidad de Dios. El hecho de que nuestro Dios es santo y el hombre es pecador, esto impide que el hombre tenga comunión con Dios por la gran santidad de Dios y lo que es Dios. Segundo, la deuda del pecado. El hombre se convierte de deudor a la ley por causa del pecado. Y la ley dice que el pecado debe ser castigado. Y ahí es donde adquirimos esta deuda. Lo que Cristo hizo fue pagar una deuda que nosotros mismos no podríamos pagar. Tercero, el hombre quedó esclavo de Satanás. El hombre no puede liberarse a sí mismo y nadie puede liberar al hombre de esta esclavitud. Solo Cristo podía pagar el precio para la liberación de nuestra alma.
Y esto solo fue posible a través de su obra redentora en aquella cruz del Calvario. Entonces ustedes se imaginan el gran peso o el tamaño de esa deuda que habíamos adquirido a través del pecado. Era una deuda demasiado enorme. Nosotros mismos no podríamos pagar esa deuda incalculable. Cuarto, el hombre está espiritualmente muerto. Cristo murió en aquella cruz para que tuviéramos vida, para que estuviéramos espiritualmente vivos a través de un nuevo nacimiento. Porque Él murió y resucitó, y en ese momento todo nuestro panorama cambió, nuestra deuda ya estaba pagada, ya que esta muerte espiritual nos separa de Dios, de la presencia de Dios. Entonces podemos ver lo que significa esta deuda para nosotros. Y vemos todo el trasfondo de esta gran barrera que nos separa de Él. Una barrera que no nos permitía convivir con la santidad de Dios. Una gran barrera o una gran deuda que no podíamos pagar. Una barrera de esclavitud. Una barrera donde estábamos espiritualmente muertos. Entonces esto era una gran barrera que nos separaba de la presencia de Dios, y todo esto era a causa del pecado. Y bien dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y yo quiero que usted le brinde un aplauso al Señor Jesucristo por eso, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora bien, ¿en qué se simboliza esta barrera? En los momentos de la ley había un lugar llamado el tabernáculo, el cual tenía 3 divisiones. Primero, el atrio exterior. Allí se encontraba el altar de bronce y la fuente de bronce. Segundo, el lugar santo. El candelero de oro se encontraba allí, la mesa de los panes de la proposición y el altar de los inciensos. El tercero y el más importante, el lugar santísimo. Aquel lugar donde era muy difícil acceder, donde se encontraba el arca del pacto, las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná. Y yo quiero que ustedes entiendan lo importante que es eso. Por eso les voy a hablar un poco de lo que significaba buscar la presencia de Dios en estos tiempos donde nuestra deuda no había sido pagada. Y quiero que me pongan, si pueden, por favor, en pantallas, 1 de Pedro 2:9, mientras yo les leo algo. Dice, el portón y las paredes del atrio eran tan altos que nadie pudo ver sobre ellos. Tampoco había otra manera para entrar al tabernáculo, sino por la única puerta. Sobre aquellos 4 postes estaban las cortinas de lino fino, azul, púrpura y escarlata. El azul representaba a la deidad de Dios, la escarlata su sufrimiento y la púrpura su divinidad. El portón fue cubierto así con lino fino, muy lindo, donde el hombre tuvo que pasar para entrar en la presencia de Dios. Cuando el sacerdote entraba por el portón, la primera cosa que lo encontraba en el atrio exterior fue el altar de bronce. Un animal se ponía sobre el altar con su sangre derramada, porque si no hay derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 2 veces todos los días un cordero se ofrecía sobre el altar en holocausto al Señor. El próximo paso fue lavarse el sacerdote en la fuente de bronce para que no muriera. Entonces el sacerdote entraba al lugar santo y con la ayuda de la luz del candelero de oro cumplía todos sus deberes. Él ofrecía incienso 2 veces todos los días, también que llenaba el tabernáculo con un olor fragante que agradaría a Dios, y después comía de los panes de la proposición. El lugar santísimo contenía el arca del pacto, donde la presencia de Dios moraba. Solamente el sumo sacerdote podría entrar en aquel lugar.
que fue separado del lugar santo con un velo una vez por año para ofrecer a Dios propiciación por los pecados de Israel. Las campanillas fueron atadas al borde de las ropas del sumo sacerdote y una soga se ataba a sus piernas según la historia, para que si había pecado en su vida sin consagración, inmediatamente Dios le traería a la muerte. Los que quedaban afuera alarían la soga para sacar el cadáver si las campanillas dejaban de sonar. Si Dios aceptara el holocausto por los pecados de la gente, el fuego del Señor descendería y consumiría el sacrificio del altar. Y ahora quiero que todos juntos leamos este versículo, Primera de Pedro 2:9. Quiero que lo lean conmigo y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén, gloria al Señor Jesucristo. El lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Y yo no paro de pensar lo que sentían estos hombres al entrar allí. Todo era un recorrido de lavamiento, de sacrificios, tal vez con el anhelo de poder entrar al lugar santísimo y de no morir en el intento, para que Dios aceptara el holocausto por los pecados de su pueblo, de su gente. Y más allá de eso, poder sentir su presencia, tal vez estar un paso más cerca a Dios, recibiendo su Espíritu Santo y poder disfrutar de ese momento. El poder llegar hasta ese lugar y poder deleitarse de su presencia. Es que metámonos en el panorama y hagamos un recuento de las cosas y acciones específicas que tenía que hacer este sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo y que el Señor consumiera el holocausto. Primero el Señor entraba y ofrecía sacrificio a través de la muerte de un animal para la expiación de su pueblo en el altar de bronce. Luego lavaba sus manos y se purificaba y en la fuente de bronce, estas dos simbolizando el arrepentimiento y el bautismo, porque el acto del tabernáculo simboliza también el plan de salvación. Amén. Entonces imagínense el Señor tan misericordioso y el amor tan grande que nos tiene, que todo eso fue planeado con amor. Amén. Este hombre allí oraba e intercedía por el pueblo, quemaba incienso, llenaba todo el lugar con un aroma fragante a la presencia de Dios, se vestía con vestiduras santas, sagradas, y llegar hasta ese velo y pararse de frente a ese velo y saber que tiene dos posibilidades. O Dios recibía el sacrificio y llenaba el lugar con su presencia, y él podía deleitarse de ese momento, o él recibiría la muerte por no tener una buena consagración, por haber tal vez pecado. Para ellos podría ser un logro incalculable, porque tal vez se preparaban mucho para llegar hasta allí, se preparaban mucho para hacerlo, y esto era significativo para ellos, porque les costaba sacrificio llegar hasta ello, mientras que tristemente para nosotros se vuelve a veces costumbre. Por eso quiero que usted entienda el por qué esto tiene tanto valor. Y volviendo a la pregunta, ¿en qué se simboliza esta barrera? Y quiero que me ayuden a buscar unos versículos. Quiero que el hermano Juan David me ayude a buscar Hebreos 9:7. Que la hermana Lina me ayude a buscar Hebreos 10:19 al 20. Y que el hermano Santiago me ayude a buscar Hebreos 4:14. Amén. Listo. Entonces, como dice Mateo, de nuevo, capítulo 27, versículo 51, dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
Este velo era una cortina hecha de lino fino que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Tenía bordados de querubines y era demasiado grueso, difícil de romper. El velo le simboliza literalmente la separación del pueblo pecador de la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podría atravesar el velo hasta el arca del pacto y solo una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Hermano Juan David, que dice Hebreos 9:7. Amén. Y con la muerte de Jesús, el velo ya no era necesario. Hermana Lina, por favor. Amén, gloria a Dios. La destrucción del velo destruye el propósito del templo. En 3 días el Jesús resucitaría y el nuevo templo, la iglesia, recibiría su fundamento. Aquellos que confiaran en Él para el perdón de sus pecados no necesitarían un sacerdote para hacer ceremonias y sacrificios. Jesús es nuestro sacerdote y nuestro sacrificio. Hebreos 4:14. Amén. Por su obra en la cruz podemos acercarnos a Dios directamente. Hermano Santiago, me puede leer otra vez, pero esta vez hasta el versículo 16. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, si esta barrera, llamada la barrera universal, si esta barrera no se derriba, estaríamos sin esperanza. Su trabajo en la cruz tiene como un propósito derribar esa barrera de separación para ponernos en una nueva posición delante de Dios, teniendo libre entrada a su presencia por su obra en la cruz. ¿Usted sabe lo que significa eso? Aquel gran acto de amor donde Jesús salió cargando su propia cruz hasta el Gólgota y allí donde lo crucificaron. Crucifixión, algo que es difícil de hablar para nosotros porque hablamos de nuestro Padre y amamos a nuestro Padre. Pero la crucifixión es uno de los métodos de muerte más terribles e inhumanos de la historia de la humanidad, donde se produce agonía indescriptible, una asfixia, un dolor, un agotamiento. Pero en cada dolor causado por los actos inhumanos contra Él, estamos en su mente usted y yo. Jesucristo murió en la cruz, pero antes sufrió una intensa tortura. Fue azotado, fue escupido, fue maltratado. El castigo fue demasiado intenso, provocando en su cuerpo profundas laceraciones, profundas heridas y teniendo una considerable pérdida de sangre. Sus muñecas fueron atadas igualmente que sus pies en ese gran madero. Y asegurándose de que estuviera muerto, clavaron una lanza en su costado. Y en ese mismo momento, en ese mismo instante en el que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, ese velo se rompió en dos. Y perdóneme que repita tanto ese versículo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y tembló la tierra y las rocas se partieron. Porque es que me parece increíble lo que dice acá, lo que sucedió en este momento. Su muerte nos dio vida. Dios rompió esa barrera que nos separaba y la rompió
para toda la humanidad, incluyéndonos a usted y a mí. Amén, gloria al Señor Jesús. Su sacrificio fue más suficiente para expiar los pecados de toda la humanidad. Jesús fue nuestro mediador para ser libres de esa deuda en la que éramos esclavos. Esto nos hace entender de qué manera llegamos a ser salvos. Y cuando lo entendemos nos enamoramos de Dios y del privilegio que tenemos hoy de estar en su presencia, del hecho de poder entrar en su presencia sin mayor cosa que exaltando y glorificando su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. El privilegio que tenemos de entrar en su presencia sin más que arrodillarnos, sin más que doblar rodillas y humillarnos. El privilegio que tenemos de entrar en su presencia sin más que levantar sus manos. Y le digo que me ha pasado, y yo no sé si a usted le ha pasado, que estoy cansada y tal vez tengo mi mente en blanco, pero llego aquí y me humillo mi corazón y levanto mis manos. Y aunque pesen, llega algo a nuestra vida que hace sentir que esas manos ya no pesen, y es como si el Señor las levantara y te ayudara, porque Él te ama y quiere que entres en su presencia. El privilegio que tenemos de entrar en su presencia sin más que entrar en adoración, exaltando y glorificando su nombre. Y yo no sé por qué a veces se nos hace tan difícil. Y es que por medio de la oración podemos entrar en su presencia y recibir más de Él. Porque después de su sacrificio allá en la cruz, nuestra deuda fue pagada y no se necesita más que un corazón contrito y humillado. Adán y Eva sufrieron muerte espiritual por causa de la desobediencia, lo que significa que no podían hablar ni caminar con Dios cara a cara. Ellos fueron separados de la presencia de Dios, pero la expiación de Jesucristo nos redime de la muerte espiritual por medio del arrepentimiento y la obediencia a Él. Desde un inicio Dios dispuso ante nosotros el conocimiento de hacer el bien y el mal, y le dio el mandamiento de o allegarse a lo bueno o alejarse de lo malo, abstenerse de lo malo. Tú tienes libre albedrío y es tu decisión si vives en la presencia de Dios o si decides quedarte en esa muerte espiritual por causa del pecado. Pero aún así, el amor de nuestro Dios es tan grande que independientemente de su decisión y de los errores que cometas o los pecados que cometas, Él decidió crear una vía de escape de esa muerte espiritual, y esa es en el arrepentimiento. El hombre tenía que ser redimido de la muerte espiritual por medio de la sangre de Cristo y de la obediencia de los mandamientos de Dios. Cristo fue enviado a este mundo para liberarnos de la muerte, y yo creo en eso con todo mi corazón. Por eso estoy aquí parada y sé que usted también lo cree, por eso está ahí sentado, amén. Por eso viene cada día al culto, por eso recibe del Espíritu Santo, por eso recibe de Dios en su casa, en su trabajo, por eso está aquí usted, amén. ¿Cómo es posible que aún sabiendo que Cristo rompió esa barrera de separación, aún sabiendo el valor de su obra redentora en aquella cruz, aún así nos neguemos nosotros mismos a entrar en su presencia? Nosotros mismos convertirnos en esa barrera para entrar en la presencia de Dios. Nos enfocamos demasiado en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestras expectativas, en nuestras emociones, en nuestros talentos y nuestras capacidades, en nuestros recursos, todo en torno a nosotros mismos y no en torno a Dios. Viviendo un evangelio débil, basado en nuestras propias fuerzas. No tenemos momentos personales con Dios y nuestra mente y corazón se rodean de todo menos del Señor Jesucristo. Y todo esto por estar lejos de Dios.
Te da lo mismo vivir enojado, hacer lo que no nos conviene y actuamos de forma desobediente. Pero en la presencia de nuestro Dios, la presencia de Dios en nuestro interior, hay convencimiento de pecado y una necesidad de arrepentimiento constante. Ahora, solemos aburrirnos o no sentimos placer en la presencia de Dios. Y ya lo dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Si nos causa sueño o aburrimiento leer la Biblia, si no adoramos con entendimiento, si no oramos con una intención, o sea, tenemos oraciones con forma pero sin contenido, entonces ahí estamos espiritualmente muertos. Y quiero que usted se ponga en pie en esta noche. Quiero que usted disponga su corazón, porque es que a veces creamos barreras cuando no aceptamos el servicio. Creamos barreras cuando dudamos de Dios en medio de nuestro orgullo y las cosas que hace con nuestra vida. Hallamos mil maneras de crear una barrera y decidimos decirle no al Señor, aún sabiendo todo el trabajo que Él hizo por nosotros. Aún sabiendo que Dios es Dios. Aún sabiendo que todo lo que hizo por pagar esa deuda que nos hizo libre. Y hemos cantado el día de hoy alabanzas hablando de lo mismo. Dios nos hizo libre a través de la cruz, a través de su obra redentora, a través de ese sacrificio que hizo por ti y por mí para derribar esa barrera, para darnos salvación. Éramos esclavos de esa deuda y por medio de Él ahora somos libres y tenemos libre acceso a su presencia. No te niegues a su presencia, porque Él abrió la puerta en dos, abrió las puertas de par en par para que tú y Él tuvieran una conversación. Y es que tal vez lo sabemos pero no lo entendemos, y si no lo hemos entendido, no hemos conocido a Dios. No amamos a Dios realmente. Quiero que usted cierre los ojos y se ponga a pensar que si usted desea entrar en el lugar santísimo, recuerde que gracias a nuestro Señor Jesús y a su muerte allá en la cruz, usted tiene libre acceso a su presencia. Pero usted debe entregarse totalmente. Y que aunque haya cometido errores, debe buscar la presencia de Dios para ser liberado. Que aunque no tengas fuerzas para levantar las manos, vas a sentir como Dios las va a levantar por ti y vas a descansar. Y vas a descansar en su presencia. Y es lo único que nos debería importar en este momento, su presencia. La invitación en esta noche es que busquemos la presencia de Dios, que nos acerquemos más a Dios, porque eso tiene un gran valor, un valor incalculable. Cristo murió en la cruz por ti para ser libertado. Hubo alguien que pagó el precio por ti y por mí, nos dio vida. No busques muerte cuando Dios nos ha dado vida. Y cuando uno está vivo, uno quiere saltar. Cuando uno está vivo, uno quiere adorar. Cuando uno está vivo, uno quiere gritar. Uno quiere levantar las manos y recibir la presencia de Dios. No importa dónde te encuentres. Si buscas la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, allí la encontrarás. Es como tener el amor de padre y de madre, de esposo, de esposa, que cada día te muestra su amor. Cada día te quiere mostrar su amor y tú decir: no quiero nada contigo, no quiero nada de ti. Si le duele tal vez a ellos, ¿cómo le dolerá a nuestro Dios? Que hizo grandes obras para nosotros,
Él ha hecho milagros y prodigios en nuestras vidas. El Señor Jesús ha pensado en nosotros con amor y misericordia. Y lo único que deberíamos sentir en este momento es gratitud. Gracias al Señor Jesús por hacerme libre. Porque hoy puedo expresar lo que siento por Él. Porque puedo buscarlo y puedo encontrarlo, puedo hallarlo. Porque no necesito esforzarme mucho para sentir su presencia. Y eso es por su amor y misericordia. Yo quiero que usted en este momento lo alabe y lo glorifique. No piense en nada más, descanse. Descanse en la presencia del Señor Jesús. Disfrute el momento. Su presencia está en este lugar. Y si su presencia está en este lugar, usted debería recibir de su presencia. Usted ha venido hasta aquí por algo. Usted está en este momento aquí porque el Señor ha tenido misericordia. Agradécele al Señor Jesús por todas sus bondades. Gracias al Señor Jesús. Gracias al Rey de Gloria, Padre Santo, Celestial, Jesús de Nazaret, Rey.